Que Dios bendiga. Usted está oyendo el programa Don Cacolidis y la Biblia, y hoy tengo el doctor Polanco conmigo y vamos nosotros a hablar sobre la manipulación del púlpito, cuando los pastores usan el púlpito para manipular la iglesia. No es todo, pero hay sí algunos que lo hacen y son muchos. Hermano Polanco con nosotros. Muy buenos días a la audiencia que nos sigue todos los martes para abordar los temas, tratar los temas que la iglesia no quiere tratar, pero que están haciendo mucho daño a la vida, la salud y el testimonio de la iglesia. Para nadie es un secreto que el púlpito, el espacio del santuario, donde aprovechamos para predicar la palabra de Dios, es una posición, es un instrumento de edificación, pero también de destrucción y sobre todo de manipulación. Con manipulación queremos decir que alguien intenta usar la Biblia a su manera como interpretación privada a los fines de comunicar un mensaje que busca cambiar cierta cosa, pero a su manera, sin tener fundamento, sin estar basado en los principios bíblicos, sino que la persona utiliza un solo versículo de la Biblia, cualquiera este sea, fuera de contexto, y lo usa fuera de contexto, y lo usa y lo interpreta como quiera. Si la iglesia tiene problemas, digamos, para el diezmo, esa persona usa el púlpito para hablar en su nombre, usando el nombre de Dios. Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y sí, hay algunos que usan el púlpito para manipular la iglesia. Hay pastores, como yo dije la semana pasada, yo estaba en una iglesia y el pastor dijo: vamos a cerrar la puerta de la iglesia, laquear la puerta, y nadie va a salir aquí hasta que colectamos 5,000 pesos para una iglesia, una escuela para Santo Domingo. Y pues dijo que era la voluntad de Dios y laqueó la iglesia, y tuvimos ahí hasta las 3 de la mañana hasta que se colectó los 5,000 pesos, hasta cogiendo cupones de los hermanos. Y eso es mi posición. Y hay hermanos que se levantan en la iglesia y dicen: tengo una visión, y hay una persona aquí que tiene 1,000 pesos para darlo en la iglesia, y si no lo da, Cristo lo va a matar. Y es usando el púlpito para manipular la iglesia, que cual eso no es de Dios. También el predicador que utiliza el púlpito, el lugar de mayor altura, incluso física, de la iglesia, para que la pueda hablar desde ahí, el centro de la predicación nuestra tiene que ser Cristo. Cierto. Todo el mensaje de la Biblia conduce a Cristo. Amén. Y cuando ese mensaje no está centrado en Cristo y lo que tú estás hablando es en tu nombre, carnalmente, cuando tú quieres torcer la palabra para que la palabra diga lo que tú quieres que diga, ya Cristo no es el centro de tu predicación. Tu predicación, cual pan fresco, debe estar centrada en Cristo para transformar vida. Ahora, cuando tú quieres manipular, es decir, dar tu opinión para que siga lo que la gente haga, lo que tú digas, sienta lo que tú quieres que sienta, tú estás haciendo manipulación emocional de las personas, tal y como hacen los políticos. Por eso los políticos son los principales mentirosos del planeta Tierra. Entonces, tú eres un mentiroso cuando utilizas la palabra, cuando tú usas tus palabras para sustituir a Cristo, con fines de producir en la gente alguna reacción para tu beneficio y no para beneficio del Evangelio.
La Biblia dice en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad la Escritura, porque a vosotros pareceis que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5, 39. Y también Jesucristo dice en versículo 45 de ese mismo capítulo 5 de Juan, no pensáis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tienes vuestra esperanza, porque si creéis a Moisés, me creéis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creéis mis palabras? Como dijo el doctor Polanco, la Biblia se trata de Cristo. Cristo es el principal de la Biblia. Por eso el Mateo comienza, el primer nombre que vemos en Mateo es Jesucristo. Y el último nombre que vemos en Apocalipsis es Jesucristo. La Biblia principal se trata de Cristo. Y cuando el hombre pone a sí mismo como el tema principal, tú es en la Escritura. La Biblia no se trata de ti, se trata de Cristo. Lo que más estamos viendo, hermano Cacolides, es una manipulación de la predicación. Por eso la gente que quiere oír palabras de Dios le está costando mucho encontrar un púlpito no manipulado. La mayoría de los púlpitos un domingo en la mañana, el 90%, estamos viendo un hombre haciendo chistes, estamos viendo un hombre que para mantenerse en el control de la iglesia se victimiza y dice que nadie me quiere porque hay un hermano que tiene un liderazgo y él puede perder y la iglesia puede dividir. Si tú lo ves manipulando la iglesia, diciendo que el que me bendice a mí, Dios lo bendice. Y si tú no me das ofrenda, Dios no te va a bendecir, porque incluso llega a decir, como dice Génesis 12:3, que con respecto a Abraham, que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Ellos dicen que para que Dios bendiga tu bolsillo y tu finanza y tu familia, tú tienes que bendecirme a mí. ¿Y quién es la persona que está refiriendo la simiente de Abraham? Jesucristo, que va a ser bendecida a toda la nación por medio de Jesucristo. Pero el mensaje que tú escuchas menos es de Cristo. Es decir, esos predicadores no quieren hablar de Cristo, porque el mensaje de Cristo es radical. Ellos quieren un evangelio cómodo, de manipular emociones, de manipular conciencia, para que la gente haga no lo que la palabra dice, sino lo que ellos quieren, para su conveniencia, para su beneficio personal. Una ocasión oí a Benny Hinn diciendo que Dios necesita bendecirme primero a mí porque soy el pastor antes de bendecir la oveja. Sí. Entonces, usando la manipulación. La manipulación. La manipulación. Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y hoy en día, muchos pastores se sientan en el altar, que cuál es a donde la presencia de Dios debe estar. Y entonces actúa como fuera Dios. Hermanos, Dios te va a matar porque ha hablado de mí. Es como, y si está ofendido, Dios está ofendido. No puedes tú hablar de pastor, no puedes hablar malo de lo que el pastor está enseñando o haciendo. Necesitas tú aguantarlo. No. Y si la Biblia me dice a mí que está fuera del tema, o la Biblia me enseña a mí que no está viviendo una vida llamada como la dice la Biblia, es falso profeta, es un maestro que Dios no ha llamado. Y este es un tema que tenemos que extenderlo para el próximo martes, quién sabe qué más, porque lo que estamos viendo en las iglesias es manipulación espiritual permanentemente. Me da pena las iglesias donde no hay don de discernimiento, donde no hay líderes fuertes espirituales que se levanten porque el pastor lo tiene condicionado. Si un líder se levanta, el pastor predique ese domingo sobre un líder que se ha levantado aquí para dividir la iglesia porque quiere robarme mi ministerio. No, posiblemente sea un líder que está viendo que el pastor está predicando falsa doctrina, que el pastor está aplicando una teología personal, que está interpretando la Biblia para que la Biblia le obedezca a él y se ponga al servicio de sus beneficios, porque el pastor está pensando que sus finanzas pueden entrar en peligro si él no manipula la iglesia, porque te dicen así,
Si yo no le hablo así a la gente no cambia. O sea, ese pastor no está creyendo que el cambio lo genera el Espíritu de Dios. No, él lo quiere producir él, utilizando la palabra de Dios. Correcto. Qué tristeza que aquí estamos viendo un tiempo de gran apostasía, porque el hombre se está tratando como Dios, el hombre se está sentando como Dios, cree que es Dios. Y entonces, es una tristeza que la gente es traída a esto. Y dice la Biblia que ellos van a hacer más que mercadería de ustedes. ¿Y cómo va a hacer esto? La Biblia lo dice en Primera de Pedro, deja buscarlo aquí, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, que dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no duerme. La Biblia dice que ellos van a tener una forma de hablar. Acuérdate, la gente que está endemoniada también tiene unción satánica. Ahora sí. No unción del Espíritu Santo. Y puede ser que se sienta como Dios se está moviendo en ese lugar, y lo que se esté moviendo es demonios. Estaba hablando con un pastor que era de Jamaica. Y estaba diciendo que en una ocasión, para tener más miembros en su iglesia, se había arrepentido de eso hace tiempo, para tener más membresía en su iglesia, se metió en vudú y estaba con vudú enseñando, y dice que la gente se estaba cayendo en el piso. Y estaba manipulando la iglesia con el vudú dentro de la iglesia. Y la gente estaba supuestamente recibiendo un espíritu que no era el Espíritu Santo. Mira, todo lo que nosotros vemos, hay otra parte de la manipulación que no tenemos tiempo hoy para abordar, que es el tema de la manipulación desde el púlpito, como si fueran actores de televisión, pastores, mujeres en la forma de vestir provocativa, las modernas profecías, que la gente, llega un momento en que la gente no ve a Dios, sino ve al profeta, muy populares en YouTube. Especialmente que llaman apóstoles. Sí, los apóstoles, los nuevos profetas, los nuevos salmistas. Entonces esta gente llenan campañas, llenan locales, y la gente no va a buscar a Dios, sino a oír ese profeta. Porque ese profeta tiene palabras para mí, y ese hombre manipula manipula al público. Acuérdate que manipulación desde el púlpito. Entonces la palabra no es manipulable. Es que utilizan el púlpito para que la gente crea que está hablando en nombre de Dios. Y la palabra en español significa usurpador. Usurpador es alguien que roba una posición. Y ellos se presentan como, en vez de Dios me dijo, yo digo en el nombre del Señor. O sea, no son profetas. El profeta dice, Dios me dijo, Dios me habló. Ellos hablan como si fueran Dios mismo, para que la gente piense y sienta y actúe como ellos quieren. Y si la iglesia no es una iglesia madura, saludable, esas personas manipulan todo y ponen a la gente a hacer lo que ellos quieran. Pero en todo esto hay un manejo psicológico de emociones y no la presencia del Espíritu Santo. Repito, tú te metes a YouTube a ver los programas, tú vas a las iglesias un domingo y tú ves que ese hombre está hablando en la carne, que esa mujer no tiene el poder del Espíritu Santo que dice que tiene, porque lo que está diciendo contradice la labor del Espíritu Santo. Entonces, esos manipuladores tendrán su final, porque han hecho mucho daño, y sobre todo cuando mucha de esa gente está conviviendo sexualmente y está en adulterio y fornicación. La Biblia dice, no me acuerdo el versículo ahora mismo de la mente, la Biblia dice que Cristo es la fundación de la iglesia. Y los apóstoles y los profetas de la antigüedad eran la fundación de la iglesia. Y por esa razón los apóstoles no son para ahora, porque ellos eran la fundación de la iglesia. Una iglesia, la fundación no puede ser puesta encima de otra fundación. Que ya está puesta. Eso no tiene sentido. Y también para ser apóstol, conforme a 1 Corintios capítulo 9, uno necesita ver a Cristo.
Mucha gente, esa gente nunca vio. Oh, lo conseguí. Dice la Biblia, 1 Corintios 3, 10 y 11. 1 Corintios 3, versículos 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como... Lea, hermano, para. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la fundación. Amen, the foundation. He's the foundation. Lo dice bien claro la Biblia. No hay ninguna otra fundación. No. Y Efesios 2:20, me he buscado en español, espera un segundo. Me voy a buscar la Biblia en español, la tengo americana, tratando de conseguir algo. En inglés, perdón. Ok, Reina Verdadera. Ok. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de alguno Jesucristo mismo. ¿Y por qué entonces los apóstoles también y los profetas era el fundamento? Porque ellos hablaban de Cristo. Su principal mensaje no era de ellos mismos. No era que necesito comprarme un jet, necesito comprarme un carro nuevo para ayudar a la gente. No, el principal mensaje es Jesucristo. ¿Y quién añadía a los miembros de la iglesia? Dios, sí, Espíritu Santo, Hechos. Añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos. No mi manipulación, no mi estrategia, no mi método. Dice la palabra, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí no habla de estrategia de marketing para que la gente venga a la iglesia. Eso es manipulación. Y la manipulación describe algo grave. ¿Necesita, hermano Cacolide, necesita el Espíritu Santo mi ayuda? No, el Espíritu Santo no necesita ayuda. yo soy el que necesito la ayuda. Ciertamente. O sea, entonces esta gente cree que no, que el Espíritu Santo no es suficiente. Oye, qué pecado. Cierto. Que el Espíritu Santo no es suficiente. Yo tengo que ponerles. Los hermanos no son convencidos por el Espíritu, sino por mis palabras. Mentira del diablo. Es como Billy Graham cuando estaba vivo. Billy Graham tenía un grupo de gente yendo para el altar para entonces motivar a la gente venir al altar también. Sí. Que cual la gente no necesita motivación. Y si ese Espíritu Santo verdaderamente moviendo, amén, no necesita tú a tener gente actuando que va a ir para el altar para recibir a Cristo. Como aquellos que ahora van a orar por ti y comienzan a decirte, a empujarte para que caiga. Cierto. Manipulación. Y si yo no, y otros más, hay muchos tipos. Hay algunos gente que hasta que sopla, sopla a uno y si la boca de ellos espeta, uno ve en la boca que espeta, porque sopla a uno como, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y la imposición de mano es bíblica, pero tiene sus criterios. La imposición de mano que habla el apóstol Pablo. Cierto. Pero lo que tú ves y es triste, hermano Cacolí, es que la manipulación es grande. Y yo pienso que el Señor traerá su fuete para sacar del templo a todos estos manipuladores que dicen cosas que confunden a las personas. Por eso necesitamos, usted y yo, necesitamos el Espíritu Santo para saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Cierto. Y no crea que porque su pastor habla lengua o se ve un hombre de Dios, es un hombre de Dios. Hay que, dice la Biblia, examinar los espíritus. Cierto, y examinar la profecía también, porque no toda profecía es de Dios. No. Una ocasión había una hermana diciendo a otra hermana, el Señor dice que te lo va a dar, que te lo va a dar. Y la hermana dijo, recibo ese mensaje como parte de Dios. El que iba a dar supuestamente era marido de otra mujer. Eso no es bíblico, eso no tiene fundación. Y la iglesia contenta diciendo amén, amén y apoyando esto. Necesitamos estar cuidado que decimos amén. No estamos formando la iglesia bíblicamente. Y cuando los hermanos están fundamentados en manipulación, están fundamentados en emociones y no fundamentados en la palabra. O sea, la foundation, cuando el fundamento no es Cristo, entonces otro es el fundamento. Cierto. Entonces, por eso tú ves que esas son las iglesias que se dividen, que aparecen escándalos públicos, porque el fundamento no es Cristo. Y la mejor forma de usted enfrentar la manipulación del púlpito es fundamentado en la palabra. Usted puede decir siempre, mire, bájese del púlpito. Usted no tiene el Espíritu de Dios, porque usted no está hablando fundamentado en la palabra de Dios que es Cristo.
Y es tanto la manipulación que, y si el pastor convierte un error, no está el pastor en error, está la Biblia en error. Sí. Una ocasión había una mujer que una pastora había dicho, Dios va a hacer tu hijo un evangelista, y el hijo murió. El hijo no llegó a nacer. Ella estaba cinta y ella dijo, Dios va a hacer tu hijo un gran evangelista y Dios va a usar grandemente. Y para no decir que su profecía estaba equivocada, dijo que Satanás sabía que el hijo tuyo tenía un gran propósito, entonces Satanás mató a tu hijo. Como Dios no es soberano sobre su propósito. Una cosa, eso es gravísimo. Vamos a terminar, hermano, invitando a los hermanos que nos siguen a través de este podcast que se mantengan llenos del poder de Dios para resistir estos dardos de fuego, estos manipuladores que abundan tanto. Y vamos el próximo programa a hablar de cómo advertir, cómo darse cuenta cuando está frente a un manipulador desde el púlpito. Vamos a denunciarlo, vamos a desenmascararlo. Cuando un predicador le está diciendo a usted que hay que construir la iglesia, en lo que traen sus prendas, traigan sus anillos, sus relojes, traigan su tarjeta de crédito, digan eso. Entonces, vamos a ayudarles desde aquí cómo colocar colirio en sus ojos, cómo tener conocimiento de cuándo hay un manipulador y cuándo no lo hay. Entonces, lo vemos en la próxima semana, el próximo martes, con Polanco, Dr. Polanco y Don Cacolidis hablando de la Biblia. Seguimos en este programa, Don Cacolidis y la Biblia, y vamos a tratar para la semana que viene para también dar estudios desde Génesis hasta Apocalipsis junto con este programa también. Adiós. Bye.